función que vamos a ver hoy día, y es la más fácil, es la función constante, o la función que simplemente siempre me entrega el mismo valor. En ese caso, esa función se describe como f de x igual a c, donde c es un número real. Es decir, que independiente del valor que yo le introduzca en x, fíjense que siempre la función va a ser el mismo punto. O sea, si le meto 1, me va a dar c. Si le meto 2, me va a dar c. Si le meto lo que sea, me va a dar c. Un par de ejemplos de funciones constantes que nosotros vemos cotidianamente podría ser, por ejemplo, la temperatura corporal. Porque si no estamos con fiebre ni con hipotermia, la temperatura del ser humano siempre va a ser 36,5 grados. Ahora yo sé que es como un poco no tan certero porque hay gente que tiene menor temperatura, mayor temperatura, pero en general, si hiciéramos un promedio, la temperatura corporal media es de 36,5 grados, a menos que tengamos un problema. Por otro lado, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre decimos que es un valor constante, que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Si no cambio la altura con respecto al piso, ese valor siempre va a ser el mismo. O sea, la función de la gravedad respecto a cualquier variable que yo introduzca, si es que estoy en el piso, va a ser de 9,8 metros partido segundo. O sea, es un valor constante. Un último ejemplo es la capacidad, de alguna forma, de algún disco duro o de un pendrive. Y vemos que esa capacidad siempre es constante, independiente de cuántas veces yo formatee mi pendrive. Entre las propiedades que nos encontramos con la función constante es que claramente la función constante no es una función lineal. Podemos demostrar que f de 2 más 3 es distinto de f de 2 más f de 3, como lo hacen en este enunciado, y también que f de 2 por 3 es distinto de 2 por f de 3. Es decir, que no se cumple ninguna de las dos exigencias para que una función sea lineal. Y claro, no es una función lineal, es una función constante. También vemos que esta función solamente toma un valor, por ende, corta el eje y en el punto 0,c. Nunca pasa por el eje horizontal, o sea, nunca vamos a tener que pasar por el eje x, a menos que la función constante sea la función 0. Pero, si no lo hace, nunca corta el eje x, y además, el dominio de la función, a pesar de que yo le pueda introducir cualquier número real, el recorrido siempre va a ser un solo punto, que va a ser, en este caso, c.